El cliente que no figuraba en ningún registro. Siempre supe que trabajar en una funeraria no era para cualquiera, pero nunca imaginé que una experiencia así podría quebrarme por dentro. En el 2014, cuando todo esto ocurrió, yo tenía apenas 22 años y estudiaba contabilidad en las noches. Acepté aquel empleo en la funeraria Luz Eterna porque pagaban mejor que cualquier otro trabajo de medio tiempo y, sinceramente, no estaba en posición de escoger. Mi turno era por las tardes y parte de la noche. Atendía la recepción, organizaba documentos y verificaba que las salas estuvieran listas para los velatorios. Era un trabajo mecánico, rutinario, silencioso, hasta que dejó de serlo. Recuerdo con exactitud el día en que todo cambió. Era un martes, casi siempre el día más tranquilo. No había funerales programados, solo la entrega de un ataúd que llegaría por la noche para prepararlo para un servicio del día siguiente. Yo estaba sentado en la recepción revisando un correo cuando entró un hombre con un traje oscuro. Tenía un aspecto impecable, como si acabara de salir de una reunión importante. Pero había algo en su expresión que me descolocó, parecía confundido, como si no supiera dónde estaba. No hablaré detalles. Solo diré que me preguntó qué era ese lugar. Le respondí lo evidente, la funeraria. Él frunció el ceño, murmuró algo que no alcancé a entender y salió por la puerta sin despedirse. Caminó lento, como si dudara de sus propios pasos. No le di mucha importancia, pensé que se había equivocado de edificio. Lo extraño vino después. A eso de las 8 de la noche fui a la cocina por café. Desde ahí se podía ver una de las salas del fondo, una que debía permanecer cerrada porque no había ningún servicio en curso. A través del vidrio vi a ese mismo hombre sentado en la última fila de sillas, completamente inmóvil, como una estatua. Me quedé paralizado. Sabía que la sala estaba cerrada con llave. Yo mismo la había verificado 2 horas antes. Cuando me armé de valor para acercarme, confirmé lo imposible, la puerta estaba con seguro. Toqué, incluso llamé su atención golpeando el vidrio, pero él no reaccionó. Mantenía la vista fija en la pared donde usualmente se coloca el ataúd durante los velatorios, como si estuviera esperando que trajeran uno. El silencio era tan abrumador que pude escuchar mi propio corazón. Corrí a buscar al encargado de seguridad. Cuando regresamos, el hombre ya no estaba. Revisamos la sala y no encontramos nada. Ninguna silla movida, ninguna puerta forzada. Nada. El guardia me miró como si quisiera creerme, pero yo mismo dudaba de lo que había visto. Antes de irme esa noche, me pidieron revisar la sala donde se abría velatorio al día siguiente para asegurar que todo estuviera listo. Encendí las luces, revisé el mobiliario y todo parecía en orden, hasta que vi la fotografía junto al ataúd. La imagen me destruyó, era él. El mismo hombre que entró a la funeraria horas antes, que se sentó en la sala cerrada, que desapareció sin dejar rastro. La piel se me heló. Salí corriendo. Ya no pensaba, solo quería salir de ahí. Pedí el día libre después de eso, pero devolverme no era opcional. Necesitaba el dinero. Así que regresé, aguantando un miedo que jamás había sentido. Durante semanas no volví a ver nada parecido, pero mi tranquilidad era solo una ilusión. Alrededor de un mes después, llegó un cuerpo que debía ser preparado para un crematorio. Era un hombre de edad avanzada, de semblante tranquilo y acompañado por su hija. Ella insistió en entregarme una caja pequeña que debía permanecer junto al difunto hasta el momento de su cremación. No la abrió y yo, por respeto, tampoco quise preguntar. Dejé la caja en la mesa metálica, mientras el tanatólogo encargado terminaba otros procedimientos. Mi trabajo solo era documentar los objetos personales. Pero la caja me llamó la atención desde el primer momento,
era de madera oscura, con relieves marcados como si hubieran sido tallados a mano. Y pesaba más de lo que parecía. Poco antes de la medianoche, mientras revisaba papeleo, escuché un golpe seco proveniente del cuarto de preparación. Pensé que quizá una bandeja se había caído, así que fui a revisar. Cuando abrí la puerta, la caja ya no estaba sobre la mesa. La encontré en el piso, perfectamente colocada, como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado. El tanatólogo estaba en el baño en ese momento. Yo era el único ahí dentro. La levanté y la regresé al lugar, tratando de no pensar demasiado. Pero el golpe se repitió. Caída perfecta. Mis manos temblaron. Esta vez no quise tocarla. Solo llamé al tanatólogo y le pedí que por favor se encargara de eso. Cuando él entró, puso cara de desconcierto, pero sin más la volvió a colocar en lo alto del gabinete. Minutos después se escuchó nuevamente el estruendo, solo que ahora acompañado de algo más, un murmullo apenas perceptible, como un rezongo o un llanto apagado. El tanatólogo y yo nos quedamos inmóviles. Él tomó la caja, respiró hondo y decidió abrirla. Dentro había una figura hecha de tela, como un muñeco antiguo, deteriorado por el tiempo. Pero lo que nos horrorizó fue que el muñeco estaba empapado. No con agua, sino con un líquido oscuro y fresco, imposible de explicar. Esa noche ocurrió algo que ninguno de los dos se atrevería a admitir ante nadie. El anciano, que llevaba horas muerto, tenía una lágrima visible recorriendo su mejilla. Una lágrima que no estaba ahí antes. La hija nunca lo supo. Pedimos que se adelantara la cremación y entregamos la caja tal como ella la había traído. A veces sueño con ese hombre de traje. A veces escucho pasos en salas donde no hay nadie. Otras veces creo ver la sombra del anciano caminando en dirección al horno crematorio, como si buscara asegurarse de que su caja siguiera con él hasta el final. Renuncié meses después, pero lo que viví ahí me persigue incluso ahora, tantos años después. Porque hay funerarias donde la gente no entiende que ya no pertenece a este mundo. Y lo peor de todo es que, en algunos casos, ni nosotros tenemos la certeza de estar vivos del todo. El último servicio. Aún hoy, después de tantos años, me cuesta trabajo hablar de lo que ocurrió aquella madrugada en la funeraria San Elías. No soy una persona sugestionable, jamás he creído en fantasmas ni en maldiciones, pero lo que viví ahí, lo que tuve que ver con mis propios ojos, fue algo que ningún ser humano debería experimentar. Lo cuento porque necesito sacarlo de mi cabeza antes de que termine por consumir lo poco de cordura que creo mantener. Los hechos ocurrieron en 2017, en un pequeño pueblo de Durango, donde crecí y del que salí huyendo apenas cumplí la mayoría de edad. La relación con mi padre siempre fue complicada. Era frío, autoritario, de esos hombres que creen que la debilidad es un pecado. Desde que tengo memoria me trató como si yo fuera una carga, un error que nunca pidió. Me fui de su casa en cuanto pude, y no volví a saber nada de él durante más de 15 años. Ni siquiera cuando nació mi hija, ni cuando me mudé a Torreón, ni cuando mi madre enfermó. Simplemente desapareció de mi vida. La noticia de su muerte me llegó una mañana helada de febrero. Me llamó mi tía Rosa, la única de la familia con la que aún conservaba un vínculo. Encontraron a tu papá en el piso de la cocina, llevaba muerto quién sabe cuánto, me dijo con voz temblorosa. No pregunté más. No sentí tristeza ni alivio, solo una especie de vacío incómodo, como cuando recuerdas algo que preferías olvidar. Viajé al pueblo junto con mi esposa y mi hija de 8 años. Debíamos encargarnos de los trámites porque nadie más podía hacerlo. La funeraria quedaba justo en la orilla del centro, una construcción vieja, de muros amarillentos y vitrales manchados.
Algo en ese lugar me provocó un escalofrío inmediato, como si cargara siglos de aire rancio atrapado en sus pasillos. Apenas entramos, una mujer de cabello negro y recogido en un moño muy apretado nos recibió. No recuerdo su nombre, pero sí su rostro inexpresivo, casi rígido. Me hizo firmar una pila de documentos y me dijo que prepararan el cuerpo en cuanto autorizara el servicio. Mi esposa se llevó a nuestra hija a una tienda cercana para comprarle algo de comer, mientras yo terminaba de llenar formularios en la pequeña recepción iluminada por un solo foco amarillo. Fue entonces cuando todo comenzó. Escuché mi nombre, pronunciado con una voz que conocía demasiado bien. No lo oía desde que tenía 17 años. Era la voz de mi padre. Al principio me quedé inmóvil, pensando que era el recuerdo jugándome una mala pasada. Pero volvió a sonar, esta vez más cerca, más clara. Daniel, aquí. Miré hacia el largo pasillo frente a mí, uno que las luces apenas alcanzaban a iluminar. Las puertas cerradas se alineaban como si cada una ocultara algo peor que la anterior. Sentí un impulso irracional de caminar hacia donde provenía la voz, como si el simple acto de avanzar pudiera responder preguntas que nunca quise hacerme. Pero avancé. Uno no entiende por qué hace estas cosas hasta que se ve dentro de ellas. El pasillo olía a desinfectante viejo y humedad. Escuchaba el eco de mis pasos como si caminara dentro de un túnel. La voz volvió a llamarme, esta vez proveniente del último cuarto, el que tenía un letrero oxidado que decía solo personal autorizado. La luz interior estaba apagada. Me asomé por la pequeña ventanilla, pero solo vi oscuridad absoluta. Empujé la puerta. El frío del cuarto era distinto, pesado, espeso, como si hubiera estado sellado durante años. Encendí la linterna del celular y la dirigí hacia las camillas metálicas. Sobre la última, al fondo, estaba el cuerpo de mi padre. No tenía sábana, ni ropa, yacía rígido, los ojos completamente abiertos, mirando hacia el techo. Me quedé quieto, incapaz de acercarme. Nunca había visto un cadáver así, tan expuesto, tan silencioso. Giré la luz para buscar el interruptor. Mientras lo hacía escuché un sonido que jamás olvidaré. Un rechinar metálico, lento, como si algo se desplazara sobre la camilla. Volteé de inmediato. Mi padre ya no estaba acostado. Estaba sentado, inclinado hacia mí, como si hubiera hecho fuerza para levantarse. No grité. No pude. Sentí como un calor extraño se acumulaba en mi pecho, como si mis órganos hubieran decidido detenerse un instante. Di un paso hacia atrás sin quitar la luz de su rostro. Su expresión era completamente vacía, carente de cualquier gesto humano. Pero sus ojos, esos ojos parecían reconocerme. Salí del cuarto tambaleándome, sin aire, sin saber si había visto algo real o si me estaba volviendo loco. Corrí hasta la recepción. La encargada me vio pálido, sudando, y me preguntó si todo estaba bien. Mentí. Le dije que solo necesitaba aire. No pensaba explicar que el cuerpo que supuestamente estaba en proceso de preparación se había incorporado como si siguiera vivo. Mi esposa regresó y nos fuimos al hotel donde nos hospedábamos. No dije nada. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi padre sentado, con ese rostro muerto apuntando hacia mí. Volvimos a la funeraria al amanecer para el velorio. La sala estaba vacía y demasiado silenciosa. El ataúd ya estaba colocado, cerrado, con 2 velas blancas a los lados. Mi esposa se llevó a nuestra hija al baño mientras yo hablaba con la encargada para pagar el resto del servicio. No tardé ni 10 minutos. Cuando regresé, encontré a mi hija recargada en el ataúd, sonriendo, como si platicara con alguien. Me acerqué y le pregunté qué hacía. Me respondió sin voltearme a ver. El abuelito dice que no me vaya,
que quiere jugar conmigo. Me congelé. Sentí como la piel se me tensaba desde la nuca hasta los brazos. Abrí el ataúd con manos temblorosas. Mi padre estaba ahí, con el rostro serio, ojos cerrados. Igual que debía estar. Pero mi hija seguía señalando el interior como si lo viera moviéndose, hablándole, invitándola a quedarse. La jalé y la llevé afuera. Ella lloró, intentando soltarse para regresar. Mientras intentaba calmarla, escuché un golpe seco dentro de la sala. Luego otro. Y otro. Entré de nuevo. Las velas estaban apagadas. La luz del techo parpadeó una vez, luego desapareció por completo. Quedé en absoluta oscuridad. Busqué mi celular para encender la linterna, pero lo había dejado cargando en la recepción. Entonces lo oí. Ese sonido metálico, idéntico al del cuarto de preparación. Un rechinar lento, constante. Provenía del ataúd. Me quedé paralizado mientras el silencio se rompía por un susurro grave, ronco, justo detrás de mí. Daniel. No esperé a confirmar de dónde venía. Salí corriendo, sentí algo rozarme la espalda, como si unas manos frías intentaran detenerme. Abrí la puerta de la sala de velación de un tirón y salí a la recepción gritando por mi esposa. Más tarde, cuando la funeraria abrió todas las luces y los demás familiares llegaron, todo estaba exactamente como debía. El cuerpo intacto. El ataúd cerrado. Nada fuera de su lugar. Nadie me creyó. Ni siquiera mi esposa. Pero mi hija. Ella todavía recuerda lo que el abuelito le dijo. Que él no había terminado su último servicio. Que todavía le faltaba a alguien a quien llevarse. Desde entonces no he vuelto al pueblo. Y cada febrero, sin falta, sueño con él llamándome desde un pasillo oscuro. Como si esperara que vuelva. Como si supiera que un día tendré que hacerlo. La última vela. Nunca creí en funerarias malditas ni en velorios que guardaran algo más que el silencio necesario para despedir a un muerto. Me burlaba de quienes decían que los difuntos a veces no se quedan quietos. Pero el 2011 me enseñó que hay cosas que no deberían presenciarse jamás y que una funeraria puede guardar algo más que cuerpos, puede retener el rencor, la vergüenza, la culpa o lo que sea que sigue caminando cuando la carne deja de hacerlo. Tenía 27 años cuando todo ocurrió. Fue el velorio de mi hermano mayor, Eduardo, en una funeraria pequeña a las afueras de San Juan del Río, Querétaro. Mi familia decidió velarlo ahí porque era el único sitio disponible esa noche. El accidente que lo mató fue tan absurdo como violento, un choque en carretera que nadie supo explicar porque los autos quedaron destruidos de formas que no coincidían con la versión oficial. Nunca entendimos del todo qué pasó. Mi madre decía que fue el destino. Yo siempre he creído que fue algo más oscuro, y después de aquella noche, lo confirmaría. La funeraria estaba casi abandonada. Vieja, mal iluminada y con un olor a humedad mezclado con flores marchitándose. La capilla era de esas que apenas pueden acomodar 10 personas y en el fondo, bajo una luz amarillenta y triste, estaba el ataúd abierto con el cuerpo de mi hermano, pálido y rígido. Su expresión era extraña, no parecía serenidad, tampoco parecía descanso. Era como si la boca quisiera formar una palabra que no alcanzó a decir. Las primeras horas transcurrieron como cualquier velorio. Familiares entrando y saliendo, murmullos, rezos, pasos arrastrados y algún llanto contenido. Yo me mantenía sentado en una de las bancas laterales, con la vista clavada en mi hermano. Tenía ese mal presentimiento que uno no sabe explicar, pero que se enrosca en el estómago desde que llegas al lugar.
A eso de las 2 de la mañana, solo quedábamos la familia directa. Mi madre dormía en una silla, mis tíos conversaban afuera. Yo me quedé solo con él. El silencio era tan profundo que se escuchaba el zumbido de los focos. De pronto, una de las velas que habían puesto junto al ataúd se apagó sin razón. No había corriente de aire ni ventanas abiertas. Simplemente murió la llama. Me acerqué para encenderla de nuevo, pero cuando estuve frente al féretro, noté algo que me heló por completo. La posición de las manos de mi hermano ya no era la misma. Cuando lo trajeron, las tenía cruzadas sobre el pecho. Ahora estaban más separadas, como si se hubieran relajado o desplazado unos centímetros. Me quedé inmóvil. No quise tocarlo. No quise confirmar nada. Volví a la banca, fingiendo que no había pasado nada, pero el corazón ya comenzaba a latir tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Me repetía que a veces el rigor mortis cambia, que no era raro. Pero entonces escuché claramente un golpecito dentro del ataúd. Uno, seco, como si algo hubiera tocado la madera desde dentro. No grité. No pude. Me quedé clavado en el asiento con los ojos abiertos de par en par mientras un sudor frío me recorría la espalda. Quise pensar que había imaginado el ruido, pero volvió a sonar. 2 golpes esta vez, y más fuertes. La vela que había encendido comenzaba a tambalearse, como si algo espantara la llama. Me levanté de golpe y salí a llamar a mis tíos. Ellos regresaron molestos, pensando que estaba exagerando, pero cuando entraron conmigo, la capilla parecía más fría y más oscura que hace unos minutos. Fue entonces cuando lo vimos. El ataúd estaba ligeramente movido, como si lo hubieran jalado 1 centímetro hacia adelante. Nadie lo tocó. Nadie estuvo ahí. Mis tíos se quedaron inmóviles, pero su silencio me confirmó algo, ellos también lo habían visto. Mi madre se despertó con el ruido y llegó temblando, preguntando qué pasaba. Nadie tuvo valor de responder. Y entonces, sin aviso, las luces de la capilla parpadearon. 1, 2, 3 veces. Y se apagaron. La oscuridad fue absoluta. Recuerdo que alguien tomó mi brazo, no sé si mi madre o mi tío. Yo temblaba. En esa negrura completa escuché algo que no era un golpe esta vez, sino un sonido húmedo, suave, como si algo se deslizara dentro de la caja. Algo que respiraba justo delante de nosotros. Las luces volvieron después de unos segundos. Pero esos segundos se sintieron como una noche completa. Lo que vimos al encenderse nos dejó paralizados. El rostro de mi hermano estaba girado hacia la puerta. Antes lo habían acomodado mirando al techo, inmóvil. Ahora nos observaba. La mandíbula estaba ligeramente desencajada, los algodones de los ojos un poco sobresalidos. No tenía pupilas, claro, pero la sensación era la de estar siendo visto. Mi madre cayó de rodillas llorando. Uno de mis tíos empezó a rezar en voz baja. Yo no podía apartar la mirada de ese gesto nuevo, tan antinatural. Sentí un impulso irracional que me obligó a mirar sus manos otra vez. Estaban más separadas. Dedos tensos. Como si intentaran alcanzar algo. O a alguien. No sé quién apagó las luces desde el interruptor del pasillo, pero esta vez no regresaron durante largo rato. Escuchamos pasos afuera. Pasos firmes, lentos, como de alguien descalzo moviéndose por el pasillo hacia la capilla. No había nadie más que nosotros. Los empleados de la funeraria se habían ido antes de medianoche. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Mi respiración se rompió al escuchar cómo el picaporte se movía, muy despacio, probando la cerradura. Pero la puerta estaba abierta. Nadie la había cerrado. El picaporte bajó. Y no entró nadie. Nada.
Solo bajó, chirrió y volvió a su posición. La puerta nunca se abrió. En ese instante, la última vela que quedaba encendida junto al ataúd explotó, apagándose de golpe como si alguien la hubiera soplado con fuerza. Nadie se atrevió a entrar a revisar nada más. Salimos de la funeraria sin despedirnos, sin levantar a mi madre del todo, casi cargándola. Cuando por fin amaneció, regresamos con más familiares. El cuerpo estaba en la misma posición inicial, manos cruzadas, cabeza recta, como si nada hubiera pasado. No había rastro de movimiento. Solo quedaba un detalle: las marcas de dedos en la parte interior de la tapa del ataúd. 4 líneas profundas, como arañazos desesperados. Nunca regresé a esa funeraria. Y aunque trato de dormir tranquilo, a veces, a medianoche, juro que escucho esos mismos pasos afuera de mi cuarto. Y el chirrido lento del picaporte, bajando. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La pequeña del pasillo 3. Nunca pensé que terminaría trabajando en una funeraria. Me llamo Álvaro y esta historia ocurrió en el año 2014, cuando vivía en Durango, en un barrio tranquilo que se volvía silencio puro después de las 9 de la noche. Tenía 26 años y estaba desesperado por encontrar un trabajo estable. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y cualquier ingreso extra era vital. Un conocido me recomendó con el dueño de la funeraria San Rodolfo, un lugar pequeño, antiguo, y con un aroma constante a flores marchitas. Acepté sin pensarlo 2 veces. Sería conserje nocturno, limpieza, acomodo de salas, revisión de insumos y apoyo ocasional al personal de tanatopraxia. Nada que no pudiera soportar. O eso creía. Me tomó unos días acostumbrarme al silencio pesado del lugar. Las primeras noches dormía pésimo porque el olor a desinfectante se me impregnaba en la nariz y porque no dejaba de pensar que cada sala tenía un cuerpo a metros de donde yo trapeaba. Pero como siempre pasa, lo extraordinario se vuelve cotidiano cuando no tienes opción. Aprendí a ignorar el frío de los pasillos y la pesadez del ambiente. Aprendí a comer en el área de descanso sabiendo que del otro lado de la pared preparaban cadáveres. Aprendí a no preguntar nada. Pero hay cosas que uno no aprende jamás. Cosas que no deberíamos aprender. Una noche de lunes, cerca de las 10:30, llegó un ataúd más pequeño de lo habitual. Yo estaba barriendo el vestíbulo cuando escuché que el portón trasero se abría. 2 compañeros descargaban una pequeña caja blanca, impecable, demasiado ligera. Ya lo sabía. Era un niño. Uno de ellos me pidió que les ayudara a cargarlo hasta el área de preparación. No quise preguntar nada, pero el tamaño del ataúd me provocó un vacío en el estómago. Cuando lo levanté, sentí un escalofrío que me recorrió por completo. Tal vez porque en ese tiempo yo imaginaba cómo sería cargar a mi propio bebé por primera vez. Y no quería ni imaginarlo en esas circunstancias. Dejé el ataúd en la mesa de preparación y me retiré a continuar mi turno. Esa noche me tocaba limpiar las salas para los servicios del día siguiente. No había nadie más en el edificio excepto la tanatóloga, una mujer seria que nunca levantaba la voz. Ella solía quedarse hasta tarde cuando se trataba de preparar cuerpos de infantes porque, según decía, hay que dejarlos en paz antes de tiempo. Nunca entendí muy bien a qué se refería. Eran casi las 11 cuando entré al baño de caballeros para limpiarlo. Todo estaba en silencio. Escuché pasos muy suaves entrando a los sanitarios del fondo. Pensé que era la tanatóloga porque ella solía acercarse para avisarme que ya se iba o para pedirme alguna cosa.
Le dije, sin salir del cubículo, que me permitiera terminar rápido. No respondió. Tampoco escuché movimiento. Cuando abrí la puerta, el baño estaba vacío. Revisé bajo los cubículos, uno por uno, y en el último vi unos pequeños zapatos negros, brillosos, con calcetas blancas dobladas a la mitad. Eran pies de niña. Mi corazón empezó a golpearme el pecho como si quisiera salir. Tragué saliva, llamé a la tanatóloga por su nombre, pero no respondió nadie. Me acerqué despacio, casi sin respirar. Al abrir el cubículo, no había nadie. Salí del baño con la piel de gallina. Caminé hasta el área de preparación y toqué la puerta. Ella salió de inmediato, como si hubiera estado esperando que la llamaran. Le pregunté si tenía una hija o si algún familiar había entrado con ella. Me negó todo de inmediato. Me dijo que yo era la única persona que quedaba en el edificio. Me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Le juré que sí. Ella apretó los labios y bajó la mirada, como si eso confirmara algo que ya temía. Me pidió que no me preocupara, que tal vez estaba cansado, que había tenido un turno pesado. Pero su tono no era de duda, era más bien de alguien que intenta convencer a otra persona de que ignore algo peligroso. Seguimos con nuestras tareas. Yo traté de tranquilizarme, pero no podía sacarme de la mente los zapatos brillosos de la niña. Podía jurar que habían estado ahí, inmóviles, como esperando que los notara. Poco antes de medianoche, la tanatóloga terminó su labor y se despidió. Me dijo, con un tono extraño, que tratara de no quedarme tan tarde. Lo dijo como quien da un consejo urgente, no una cortesía. Me dejó solo con el zumbido de las luces fluorescentes. Me dirigí a la sala donde se velaría a la pequeña al día siguiente. Tenía que acomodar las sillas, revisar flores y limpiar el piso. Todo era absolutamente normal hasta que escuché algo. Al principio pensé que era un gemido lejano. Pero mientras más silencio hacía, más claro era, un llanto infantil, débil, entrecortado, como si alguien tratara de contenerlo. El sonido venía del cuarto donde colocaban a los difuntos ya dentro de sus ataúdes. Caminé hacia allá mientras mi respiración se volvía cada vez más pesada. Le hablé a quien estuviera llorando, aunque sabía que no obtendría respuesta. Abrí la puerta. Y el llanto se detuvo al instante. Solo había un ataúd ahí dentro, el blanco, pequeño, el mismo que yo había ayudado a cargar. Cerré la puerta de inmediato. Di apenas 2 pasos hacia atrás cuando el llanto volvió, esta vez más fuerte, como si lo hubieran reactivado al cerrar la puerta. Me quedé paralizado. Era un llanto desesperado, de miedo profundo. Reconocí ese sonido. Quien haya tenido hijos o haya escuchado a un niño llorar de pánico lo sabe, no era un simple llanto, era súplica pura. No tuve valor para volver a abrir la puerta. No quise ver lo que ya sospechaba. Tomé mis cosas y salí de la funeraria temblando. El camino de regreso a casa se me hizo eterno. Llegué con los ojos hinchados, no sé si de miedo o de tristeza. Dormí muy mal esa noche. Soñé con pasos pequeños en mi casa, con una sombra diminuta junto a mi cama, con un llanto contenido detrás de las paredes. Al día siguiente, cuando regresé, ya estaba la familia de la niña velándola. La madre lloraba sobre el ataúd como si se le fuera la vida ahí mismo. Escuché que repetía, sollozando, que su hija tenía pavor a la oscuridad, que nunca podía dormir sola, que siempre buscaba una mano que apretar cuando apagaban las luces. El chofer de la carroza se ofreció a llevarla de copiloto hasta el cementerio y ella aceptó sin pensarlo. No quería que su hija viajara sola en plena noche. Mientras todos se retiraban, comprendí lo que había pasado. Esa niña no quería quedarse sola. No quería que apagaran las luces de la funeraria. No quería estar encerrada en un cuarto frío mientras su cuerpo dormía en silencio.
Su alma había buscado compañía. Había buscado la presencia de alguien que la viera, que no la dejara llorando en la oscuridad. La culpa me persigue hasta hoy. A la semana renuncié. No pude seguir entrando a esos pasillos sin sentir que unos pequeños zapatos se detenían detrás de mí. A veces, todavía, cuando la casa está en silencio y mi hija duerme, creo escuchar pasos diminutos en el pasillo. No sé si es mi mente recordando aquella noche, o si la pequeña nunca encontró a quien tomarle la mano para no quedarse sola otra vez. Pero juro que, desde entonces, cada vez que escucho un sollozo infantil en la oscuridad, apago todo ruido y dejo una luz encendida. Por si acaso. La sala vacía. Voy a contarte esto como realmente ocurrió, sin adornos y sin exageraciones, porque a veces la verdad es suficientemente terrible. Me llamo Mauricio y en el año 2014 trabajé durante algunos meses en una funeraria antigua del centro histórico de Querétaro. Era un edificio enorme, con pasillos que retumbaban a la menor pisada y techos tan altos que cualquier sonido parecía venir desde un vacío invisible. Había sido remodelada muchas veces, pero una parte del lugar, la más vieja, la que pocos empleados usaban, siempre se conservó igual desde que se inauguró, casi 100 años atrás. Entré gracias a un conocido de mi madre. Yo estudiaba por las tardes y necesitaba un trabajo que no interfiriera con mis horarios, así que el turno nocturno me venía perfecto. Nunca tuve miedo a la muerte ni a los muertos y, aunque al principio me incomodaba estar rodeado de familias devastadas, terminé encontrando cierto propósito ahí. Sentía que podía ser útil cuando más me necesitaban. Mi jefe decía que mi forma de tratar a la gente era demasiado amable y que eso no era común entre los empleados. Eso, lejos de ayudarme, me aisló. Nadie quería convivir conmigo y yo, para evitar problemas, me dediqué por completo al trabajo. La funeraria tenía 5 salas. 3 modernas, 2 viejas. Donde se realizaban los servicios de gente con dinero era en las nuevas, amplias, iluminadas, con cafetería incluida. Las salas viejas, sin embargo, eran distintas. Tenían bancas de madera pesada, lámparas amarillentas y techos que parecían exhalar frío. Una de ellas, la sala 2, era la más evitada por todos. No porque pasara algo evidente, sino porque la gente decía que ahí se sentía diferente. Demasiado silencio, demasiada sombra. Una noche, cerca de las 11, llegó un servicio pequeño, una mujer joven que había fallecido de manera repentina, apenas 30 años. Solo llegaron sus padres y un par de conocidos. Querían algo sencillo, íntimo, y como las salas modernas estaban ocupadas, tuve que preparar la sala 2. No era la primera vez que estaba ahí, pero jamás dejaba de incomodarme. Sabía que estaba vieja, pero había algo más, como si el aire estuviera atrapado desde décadas atrás, como si la oscuridad fuera más espesa que en otras salas. Coloqué el ataúd, las flores, las velas eléctricas y el libro de condolencias. Luego me alejé discretamente. Unos minutos después, la familia llegó. Tomaron asiento alrededor del ataúd y comenzaron a llorar en silencio. Me quedé en la puerta, por si necesitaban algo. Al cabo de una hora, uno de ellos me dijo que regresarían temprano por la mañana, que se irían a descansar. Me sorprendió, pues en la mayoría de los casos al menos alguien se quedaba toda la noche. Pero era su decisión. Acompañé a la familia hasta la salida y cuando la puerta se cerró, regresé a la sala 2 para hacer una última revisión. La sala estaba vacía. Totalmente vacía. Y aún así sentí que no estaba solo. Me quedé quieto, intentando descifrar si esa sensación venía del cansancio o de algo más. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme, pero mientras lo hacía pude jurar que escuché un sollozo, suave, casi ahogado, proveniente de la parte trasera de la sala.
No era la primera vez que escuchaba cosas así en la funeraria. Muchos empleados hablaban de eco emocional, de ruidos que se quedaban impregnados en las paredes por tanto dolor que habían visto. Algunas noches escuchaba pasos lejanos o el crujir de las bancas sin razón. Normalmente lo ignoraba. Aquella vez no pude. El llanto era demasiado real. Y demasiado reciente. Caminé hacia el fondo, donde las bancas viejas se extendían alineadas. El sonido seguía, como si alguien llorara intentando no llamar la atención. Al llegar a la última fila, la vi. Una mujer. Sentada. De espaldas a mí. Su cabello era tan negro que parecían hebras de tinta cayendo hasta la mitad de su espalda. Llevaba un suéter gris claro. Estaba doblada hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y el llanto salía entre sus manos. No debía haber nadie ahí. Le hablé con suavidad, preguntándole si necesitaba algo, si tal vez pertenecía a la familia. No respondió. No se movió. Me acerqué un poco más. El llanto disminuyó, pero no se detuvo. En un impulso extraño, como si necesitara ver su rostro, avancé 2 pasos más. Ella giró la cabeza. Pero no hacia mí. Giró hacia el extremo contrario, como dándome la espalda incluso más. Fue un movimiento demasiado lento, demasiado consciente, casi anticipado. Como si supiera que yo estaba ahí, pero no quisiera que la viera. En ese instante sentí algo que nunca había sentido en la funeraria, ni siquiera con los cuerpos más recientes, una alerta primitiva que me endureció los músculos y me dejó sin aliento. Di un paso atrás. Y ella se enderezó. Su llanto se detuvo de golpe. No giró hacia mí. Pero pude notar que su cuerpo, al incorporarse, era extraño. Como si estuviera doblada de más, como si sus hombros subieran más de lo normal y sus brazos parecieran demasiado largos. Me alejé otro paso. No sabía por qué me estaba aterrando tanto, pero necesitaba salir de ahí. Traté de hablarle de nuevo, como para convencerme de que era una persona normal, alguien que había regresado sin que yo lo notara. ¿Está usted bien?, murmuré con la voz rota. En lugar de responder, la mujer levantó lentamente una mano y se la llevó al cabello. Empecé a pensar que tal vez estaba lastimada o en shock. Pero entonces ella tiró suavemente de su propio cabello y vi la raíz. Blanca. Plateada. Rizada. No negro. No lacio. La raíz que asomó era completamente distinta al resto. Como si su pelo verdadero fuera de una mujer mucho mayor. Comprendí algo esencial en ese instante, aquello que estaba frente a mí no estaba bien. No estaba vivo. Y estaba disfrazado de algo que no era. No quise esperar a que se volteara. Retrocedí sin darle la espalda y salí de la sala. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y apoyé mi espalda en ella. Mi respiración estaba descontrolada. Sentía un temblor en las piernas que no podía detener. De inmediato fui a buscar al otro empleado que estaba de turno conmigo, un tipo llamado Román. Le conté lo que había visto, intentando no sonar delirante. Él solo se rió y me dijo que probablemente era alguna visita que había regresado sin que yo la viera. No le creí, pero no quise discutir. Decidí quedarme en recepción, donde al menos las luces eran más brillantes y había cámaras. Cada cierto tiempo revisaba el monitor de la sala 2. Durante casi una hora, todo permaneció igual: bancas, flores, ataúd, vacío. Hasta que dejó de estar vacío. En la penumbra de la última fila, justo donde la había visto sentada antes, apareció una silueta. No nítida.
no sólida, pero definitivamente ahí. Inmóvil. Agachada. La imagen era vieja, granulada, pero podía distinguir perfectamente un contorno humano que no debería existir. Me paralicé. No quise volver ahí. No esa noche. A las 6 de la mañana, cuando la familia regresó, la sala estaba completamente vacía. Como si nada hubiera ocurrido. Uno de los familiares comentó que el cabello de la difunta se veía distinto, como si lo hubieran peinado durante la noche, un comentario inocente que me dejó helado. Nunca dije nada. Ni esa mañana ni nunca. Terminé mi contrato, pero desde aquella noche supe que la sala 2 tenía algo que no pertenecía a este mundo, algo que no buscaba asustar, sino esconderse. O disfrazarse. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar aquel llanto ahogado, y cada vez que lo recuerdo tengo la certeza de que no lloraba por su dolor. Lloraba porque sabía que me había dado cuenta. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.